permitir estar aquí una noche más, congregarnos para lo mejor, ¿no? Decía esa última alabanza que podamos ver el corazón, no sé, decía, como decía la última alabanza ahí. Qué bueno, ¿no? El que nosotros podamos venir al Padre, ¿no? Y nos podamos mostrar nuestro corazón delante de Él y que podamos entender, ¿no? Aquello que nosotros todavía no entendemos, ¿no? Como decía el salmista, aún de aquello que nosotros, de aquello que se me es oculto, ¿no? Que lo podamos entender, que en esta noche podamos recibir, ¿no? De ese entendimiento, de esa revelación, que nos podamos conectar en esta noche en ese sentir, ¿no? Ese es el tema de hoy. Yo quiero hablar del sentir, ¿no? De parte de Dios, el sentir que tenemos que manifestar para que el Padre nos pueda revelar, ¿no? Revelar aquello hasta de lo que no es oculto, ¿no? Revelar aquello que todavía no entiendo, que pueda subir a nuestro corazón para que nuestro corazón pueda alcanzar, ¿no? Esa perfección. Dice en Filipenses, quiero que nos vayamos a Filipenses 3:15, donde la palabra nos lleva, ¿no? A ese sentir, donde nosotros podamos manifestar esa condición, ¿no? Esa calidad, ¿no? Que hay un carácter que hay que formar en nosotros, hay una condición que tenemos que alcanzar, y una de las cosas que nos marca en primera instancia es la perfección. Dice que, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios, ¿no? Y dice el 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, y vuelve a repetir, sintamos una misma cosa. Vuelve a ser el 15. Entonces, dice la Escritura que hay una perfección, ¿no? Es una condición para los que hablan, para los perfectos, para aquellos que han alcanzado una madurez, que podamos tener ese sentir, ¿no? Dice que si lo podemos mirar en el original, esa palabra sentir, para que lo podamos ir entendiendo a una mayor calidad o una mayor dimensión, que podamos ver esa palabra, ¿no? De qué tiene que ver ese sentir, ¿no? Dice en el original, en esta mañana en la radio también se estaba hablando de esto, ¿no? La pastora nos meditó el domingo también acerca de este sentir, ¿no? Ella nos hablaba de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, y es ahí donde a mí me lleva, ¿no? A poder esta búsqueda, ¿no? Y ella nos decía, ya cada uno vaya meditando, ¿no? En lo que se ha soltado en esta mañana, así que yo quiero que podamos mirar lo que el Señor me mostró a través de lo que ella predicó el domingo, y es a través de este sentir, ¿no? Miremos esa palabra y dice, tiene que ver, dice, con el ejercitar la mente. Habla de un ejercicio, ¿no? Dice, tener un sentimiento, estar dispuesto mentalmente. Dice, pensar, sentir, estar solícitos, poner la mira. No sé si hay otro diccionario, que podamos ver otro diccionario. Ese dice, habla de un pensar, habla de juzgar, y habla de tener una buena o una mala disposición. Hay otra que habla de honrar, reconocer la posición elevada de otro. Dice, eso es una cosa muy importante, ¿no? Saber sostener una idea, ¿no? Entonces, nos habla de muchas cosas, ¿no? El que nosotros tengamos ese sentir, una de las cuales nos muestra la honra, el saber sostener una palabra que se me ha entregado. La condición de perfectos no es por así decirlo, no es para cualquiera, ¿no? Hay que tener un carácter, hay que desarrollar unas dimensiones, en la que una de las cosas en la que la calidad de perfectos se me va a demandar, ¿no? Dice, sostener una idea. Me llama la atención, sabe que cuando nosotros se nos entrega una palabra, ¿no? Tiene que haber un sentir específico de parte de Dios, tenemos que estar alineados con el que me está entregando la palabra, porque si nosotros lo miramos en lo natural,
Cuando nosotros, hay otro de los diccionarios, que no sé si lo voy a estar ahí, pero habla de un mirar, habla de pensar, habla de poner, habla de saber y habla de un sentir, ¿no? Entonces, si lo ponemos en lo natural, cuando nosotros miramos, observamos primero, luego llega a nuestro cerebro, analizamos, luego de ahí que nosotros analizamos, hacemos una deducción, ¿no? Hacemos una deducción y de esa deducción que hacemos, sacamos una conclusión, ¿no? Por ejemplo, si examinamos a una persona en lo natural, primero nosotros la miramos, después llega a nuestro cerebro y pensamos, ¿no? Luego llega la acción de lo que nosotros concluimos de esa persona y luego está el sentir, ¿no? Lo que yo percibo de esa persona, ¿no? ¿A dónde asiento yo? ¿Cuáles son las intenciones, ¿no? Según lo que yo veo, ¿no? Si nosotros lo llevamos a lo espiritual, ¿no? Lo que Dios quiere es que nosotros podamos tener ese sentir, ¿no? Tener esa honra, ¿no? A la hora de que se me entregue una palabra, el poder ejercitar la mente, ¿no? Sabe de que en muchas de las ocasiones, cuando miramos en las escrituras, ¿no? Miramos diferentes situaciones, ¿no? En las que la palabra nos muestra de condiciones de hombres y mujeres, ¿no? Cuando tuvieron un sentir, ¿no? Según el sentir, según se movieron, podemos ver a Saúl, ¿no? Podemos ver que en la condición que él tuvo se pudo posicionar como rey, pero no tuvo ese completo sentir, por eso no pudo reinar como Dios quería que él reinara, ¿no? No pudo tener esa capacidad en poder desarrollarse, en poder tener la mirada correcta, tener el pensamiento correcto y tener ese sentir, ¿no? De parte de Dios. Entonces, para que nosotros podamos ir alcanzando ese sentir, ¿no? Por eso el apóstol aquí nos habla y hasta nos lo repiten 2 veces, ¿no? Dice que para todos, dice, los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios, ¿no? La cuestión está en que el Señor nos puede revelar, pero si no andamos en el sentir de Dios, en el sentir de Cristo, como lo muestra también el apóstol Pablo, que nosotros podamos tener el sentir de Cristo, entonces el Señor, ¿cómo nos revelará, no? Esa es la intención de Dios, que el Señor nos pueda revelar. Por eso dice que en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. O sea que sostengamos aquello que se nos ha entregado. Hay una regla, hay una medida, hay una estatura, ¿no? En la escritura lo podemos ver, dice que hay que, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, ¿no? Dice que según esa misma regla, según la palabra, según lo que a través de esa palabra podamos tener ese mismo sentir. En Isaías 44:18 podemos ver un carácter, ¿no? que hay un tipo de sentir en el que hay que salir de ahí, porque es necesario que nosotros tengamos el sentir de Cristo para que a través de nosotros seamos el canal o seamos la bendición para poder alcanzar a otros, ¿no? Que podamos ser ese canal de unidad, ¿no? La pastora nos mostraba y decía que nos tenemos que levantar para, con el sentir de que podamos, aunque seamos pequeñitos, ¿no? Porque ella nos decía de que nosotros podemos tener un concepto, ¿no? De nosotros, bueno, hasta aquí llego yo, pero es un pensamiento humano, ¿no? Tal vez no es lo que yo pienso, no es lo que Dios quiere, no es el carácter de Dios, ¿no? Entonces, el que nosotros podamos alcanzar ese sentir para poder sacar a otros de la condición en que están, a poder alcanzar una perfección, a poder alcanzar ese sentir, ese ejercicio de mente. Dice en Isaías 44:18 que un tipo de carácter, ¿no? Que podemos ver, dice que no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Dice que no entienden, ¿no? Cuando nosotros no entendemos, quiere decir que hay una visión que está cerrada, hay una vista que en nosotros no está, entonces hay una visión que hay que restaurar, ¿no? El sentir de la vista tendría que ser restaurado, porque dice que el corazón, dice que y su corazón para no entender. Tengo otra versión yo aquí.
Dice que no saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Sabe que nuestro corazón está ligado, está alineado con nuestros pensamientos, ¿no? Está ligado con ese mismo sentir, ¿no? Por eso es necesario que nosotros podamos tener ese mismo reconocimiento que hacía David, ¿no? De aquello que nosotros, de aquello que me es oculto, que se nos pueda revelar, ¿no? Dice, no discurren para consigo, no tienen sentido ni entendimiento, ¿no? Hablando de este sentir, el sentir, del hacer el ejercicio de la mente, dice, para decir parte de esto que quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí, haré del resto de él una abominación, suba un poquito más, me postraré delante de un tronco de árbol, de ceniza se alimenta su corazón, engañado le desvía, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que cuando el corazón no tiene el sentir de Dios, está desviado, ¿no? Está desviado del sentir de Dios y nos engaña. Y hay una de las cualidades que nos muestra que no sabe discernir lo que está bien de lo que está mal, ¿no? Es importante que nosotros, por eso, recuperemos el sentir de Cristo, para que podamos poder discernir lo bueno de lo malo. Dice, siga un poquito más para abajo. En el mismo 20, okay. Dice, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma. Imagínense, nosotros necesitamos ser librados, ¿no? Para que podamos, como le he dicho antes, podamos librar a otros, ¿no? Entonces nuestro corazón tiene que estar en una condición óptima, ¿no? Para poder entender en plenitud las condiciones. Dice en Deuteronomio 36, por eso es importante que nuestro corazón esté alineado en el espíritu, ¿no? Con el pensamiento correcto. Y dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas, ¿no? Qué importante el poder entender por qué es importante que nuestro corazón esté alineado, ¿no? En el espíritu correcto, porque dice que habla de una vida, ¿no? Al estar desviados nosotros hay muerte. Y sabe de que cuando nuestro corazón está circuncidado, un corazón circuncidado, sabemos que la circuncisión, bueno, para aquellos que no lo saben, que nos escuchan por primera vez, el poder entender, ¿no? Esa circuncisión nos habla de un pacto, nos habla de una señal, ¿no? Donde nos marca, donde dice que hasta la descendencia, para cubrir descendencia no solo nosotros, sino también el que nosotros podamos cubrir la descendencia, ¿no? Poder hacer morir, ¿no? Toda iniquidad en nuestra vida, para hacer morir todo aquello que no sea el sentir correcto de Dios, ¿no? Por eso ese sentir, ¿no? Ese modo de ejercitar la mente, ¿no? Por eso una de las cosas fundamentales va a ser que circuncidemos nuestro corazón. En el Salmo 19:14 nos habla, ¿no? Aparte de un corazón circuncidado, un corazón de pacto, hombres y mujeres en esas intenciones, ¿no? ¿Saben por qué es importante la idea que les estoy mostrando de hablar del corazón? Porque está ligada con este sentir, ¿no? Dice el Salmo 19:14, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, ¿no? Entonces dice que hay una meditación, ¿no? En el corazón, ¿no? Hay un pensamiento que tiene que ser alineado, que tiene que ser adiestrado en la meditación, en ese ejercicio, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo ese ejercicio y cuando nosotros hacemos esa meditación, ¿no? Porque dice que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón
delante de ti. A la hora de pensar, ¿no? Aquello que nosotros hemos recibido, cómo lo hemos captado, ¿no? El que nosotros podamos hacer de nosotros, ¿no? Esa parte de meditar, ¿no? Dice en el Salmo 39:3, porque cuando hay una meditación incorrecta, puede suceder esto, ¿no? Dice que se enardeció mi corazón dentro de mí y en mi meditación se encendió fuego. Y así proferí con mi lengua, ¿no? Estábamos hablando antes de que dice que sean gratos, ¿no?, los dichos de nuestra boca, porque dice que el proverbio dice que tal es el pensamiento del hombre, tal es él, ¿no? Tal pensamos, así como pensamos, así actuamos, ¿no? Entonces es importante el reconocer que cuando nosotros recibimos también una palabra, la meditación que haya en mi mente y corazón sea la correcta, que esté alineada, ¿no?, en ese mismo espíritu, que esté alineada para que no podamos caer en este tipo de meditación. Dice que se encendió fuego, y no el fuego de Dios, ¿no?, sino un fuego extraño, ¿no?, un fuego que no viene de parte de Dios, un fuego que me desvía, un fuego que viene a transgiversar, ¿no?, lo que Dios tiene planeado con nosotros, o viene a transgiversar el plan de Dios, ¿no? Dice que en el Salmo 119:11, dice que, hablando también acerca del corazón, el poder guardar el corazón, dice que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿no? Eso es importantísimo, porque al que nosotros guardamos la mente, por eso decía en el original, hablando de ese sentir, de ese ejercitar la mente, dice que era importante de que nosotros podamos sostener, ¿no?, una palabra. Eso es parte de una honra, que nosotros podamos honrar la palabra que se me está entregando, ¿no? Porque entendemos de que no es una palabra que venga de nosotros, sino es la voz de Dios a través de la persona que el Señor pone para poder transmitir, ¿no? Dice que en mi corazón he guardado tus dichos, ¿no? He guardado tu palabra, ¿no? He guardado lo que se me entregó. Entonces, según lo que se me entregó, así seré, ¿no? Por eso tal es el hombre, el pensamiento, tal es él, ¿no? Tal como yo recibo, tal entrego, ¿no? Eso es lo que voy a manifestar, ¿no? Dice el Salmo 139:23. Eso es importante, ¿no? Cuando nosotros nos sentamos a la mesa, cuando nosotros recibimos el mensaje de la pastora, recibimos el mensaje de los ministerios, ¿no?, nos sentamos para poder examinarnos, ¿no? Nos sentamos a la mesa a recibir el pan, a recibir el vino, y es ahí donde nosotros nos exponemos a la palabra, para que nosotros, con ese sentir de parte de Dios, podamos ir siendo transformados, ¿no? Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Que cuando nos sentamos, cuando nuestro oído está dispuesto a recibir una palabra de parte de Dios, que haya esa disposición en nosotros para examinarnos, para ver cómo estamos, ¿no? ¿En qué estamos andando? ¿Estamos desviados? ¿Estamos bien? ¿Estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer? ¿O estamos desviados, ¿no? Es importante que nosotros podamos entender y alcanzar, ¿no?, lo que el Señor no solo nos ha llamado en lo personal, sino también como cuerpo, ¿no? Sobre todo como cuerpo, ¿no? Entender lo que es, ¿no?, trabajar en esa unidad, para que el Señor nos ha congregado, ¿no? Que nos podamos sentar y congregar para lo mejor, ¿no? Para poder entender y comprender quiénes somos, ¿no? Recuperando esa identidad, recuperando el todo, ¿no?, el principio, nuestros orígenes. Dice que otra de las cosas, dice: y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos.
pruébame. Eso es verdad, ¿no? Cuando nosotros nos sentamos a recibir la palabra de Dios, luego somos probados, ¿no? Luego somos examinados, hay un examen en el cual tenemos que salir aprobados, ¿no? Para ver en qué condición nos encontramos y reconocer, es una condición importante donde somos probados para que nuestros pensamientos sean alineados, ¿no? Que haya ese ejercicio y salir de la condición en la que nos encontremos. Dice en el Salmo 142, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, hay que derribar, ¿no?, muchas cosas para que puedan ser abundados de lo que Dios quiere traer a nosotros, de lo nuevo, ¿no? Hemos dicho de que en todo este tiempo que se ha venido hablando de la palabra, hemos aprendido de que en muy un principio, ¿no?, tenemos que recibir una palabra, pero hay que ir sobreabundando, ¿no? En muchas de las ocasiones la maestra Marisa o las maestras nos han enseñado de que somos seres donde no podemos estar estacionarios, ¿no? El ser humano no puede estar en lo mismo, ¿no? Hay que avanzar porque el ser humano se aburre. Entonces es importante que nosotros podamos ir a por mayores glorias, a por mayores conocimientos en el Señor. Y dice que en el Salmo 104:2 dice que los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas, ¿no? Eso es lo que sucede cuando nuestros pensamientos o nuestra manera de ejercer nuestra mente no es el ejercicio correcto, ¿no? Es en donde cae en esta condición. No sé si puede poner otra versión, la Nueva Versión Internacional. Bueno, de quienes traman el mal en el corazón y causan problemas todo el día. Bueno, eso es interesante también, ¿no? Sabe de que en las Escrituras sabemos de que el que maquina, ¿no?, es el enemigo, donde nos puede pasar, ¿no? Podemos ser atacados en nuestras mentes, donde lo único que trae a nuestra vida son argumentos que hay que derribar, porque lo que va a intentar es una de las cosas que va a atacar en el motor, el corazón. Y dice que lo que traen es contiendas. ¿Sabe que por qué se llega a una contienda? Porque una de las partes no coincide, ¿no? No coincide con la otra parte. Entonces hay una disolución, ¿no? Hay una discordia. Entonces es importante ese sentir, que podamos manifestar ese sentir, ese ejercicio que sea el de parte de Dios para que haya esa unidad, ¿no?, en el cuerpo, para que se pueda manifestar el poder de Dios en completo, manifestando y trayendo restauración, ¿no?, trayendo libertad a la casa de Dios. Dice en el Salmo 94:8, una de las cosas también de que en el corazón podemos ver en las Escrituras que dice que Jehová pesa, o Dios pesa los corazones, ¿no? Entonces nosotros vamos siendo medidos, ¿no? Con esa medida vamos a ir siendo medidos y necesitamos encontrarnos en la condición correcta, haciendo el ejercicio correcto para dar lo mejor, ¿no? Dice que en el Salmo 94:8 dice: entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? ¿No? Esto a mí me marcaba muchísimo, porque a veces hay cosas que Dios nos las ha dicho constantemente, ¿no? Y nos las dice y nos las vuelve a repetir, pero no está el sentir de Dios. Entonces, por eso el Señor viene y nos exhorta, ¿no?, de esta manera tan fuerte, y nos dice: entended, ¿no?, necios, entended, ¿no? ¿Cuándo alcanzaré esa sabiduría, ¿no? ¿Cuándo haréis traer, ¿no?, esa búsqueda, ¿no?, para poder alcanzar esa sabiduría? ¿Cuándo haréis subir, ¿no?, esa sabiduría al corazón, ¿no?, para que podamos
andar en lo que tenemos que andar, ¿no? Dice, si esa la puede poner en la tele, ¿ah? Sí. Mire, dice, gente torpe. Quiero que entiendan esto. ¿Cuándo van a comprenderlo? ¿No? A veces, digo yo, es increíble, ¿no? Cómo el Señor nos muestra las cosas, ¿no? Las pone ahí a veces tan fáciles, pero llega un momento que se hace más difícil y se hace más difícil porque no quisiste aprender en primera instancia, ¿no? Entonces, a mí me marcaba muchísimo cómo el Señor viene a nuestra vida, ¿no? Para que podamos nosotros tener ese sentir, ¿no? De Dios. Por eso dice que según la medida, según esa medida nosotros vamos a ir siendo transformados, ¿no? Pero ahí es tiempo donde dice, ¿hasta cuándo, no? ¿Cuándo van a comprenderlo, no? ¿Cuánto tiempo vamos a seguir en los rudimentos? ¿Cuánto tiempo vamos a dejar en esas obras muertas, no? Dejando de perder el tiempo para ir a la perfección, para alcanzar ese sentir de Dios, para alcanzar y poder ir a alcanzar a otros, ¿no? Dice en Mateo 16, 23, porque es fundamental, ¿no? Salir de esa condición. Mire lo que le pasó a Pedro, ¿no? Dice que Jesús se volvió y le dijo, bueno, vamos a leerlo un poquito más arriba, súbalo más. Más arribita. Sí. Dice ahí del 21, para que la gente pueda entender la historia. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Mire, estaba hablando no con cualquiera, no, estaba hablando con discípulos, ¿no? Sabemos que un discípulo es aquel que sigue. Si sigue es porque tiene el sentir, ¿no? Es porque hay esa unidad, es porque hay ese mover para con el cuerpo, hay esa disposición para poder seguir, ¿no? Dice, y le declaraba a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales, sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, ¿no? No es cualquier cosa, ¿no? Lo que le está diciendo, ¿no? Dice que tiene que ir, era necesario, ¿no? Porque dice que, mire que cuántas cosas había que manifestar. Ahí dice que tenía que ser muerto, pero también tenía que resucitar el tercer día. No era cualquier cosa, ¿no? Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Imagínense, a veces creemos de que estamos haciendo cosas bien a nuestro parecer, pero no al parecer de Dios, ¿no? Entonces, no es el sentir correcto, no estamos haciendo el ejercicio correcto. Dice que, pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Imagínense qué importante, ¿no? El que nosotros no seamos de tropiezo, ¿no? Para nosotros mismos, para el cuerpo, para la gente de fuera, que no seamos de tropiezo. Por eso es necesario que nosotros tengamos el sentir correcto, tengamos y podamos ver como ve mi paternidad, podamos ver como ven los ministerios, ¿no? Podamos ver como el cuerpo entero de Cristo, ¿no? Que podamos tener esa claridad, esa visión correcta, podamos tener el oído correcto para poder percibir lo malo de lo bueno, para poder ver lo bueno y lo que está mal, porque lo que le estaba diciendo Jesús era importante, ¿no? Era fundamental que se diera, ¿no? Era necesario, dice, hay cosas que son necesarias, pero no las vemos, no las percibimos, ¿no? Entonces, necesitamos que lo que es necesario en el cuerpo de Cristo, lo que es necesario en nuestra vida, que aprendamos a tener ese sentir de parte de Dios, para que no seamos de tropiezo.
para que podamos avanzar, para que podamos ser de bendición. Imagínense que le dijo, imagínense lo que le dijo. Si alguno dice, no, el de más arribita, le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Imagínense en la condición en la que nos podemos poner, en la condición de Satanás, por tener un pensamiento terrenal, hasta la vez animal y diabólico, ¿no? Dice, ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? Es importante que nosotros tengamos alineado ese sentir, ese pensamiento. En Mateo 16, 24 estamos leyendo ahora, ¿no? En Romanos 8, 5, lea ese un poquito el 24. Dice que entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, una de las claves está ahí, ¿no? En negarnos a nosotros mismos, ¿no? En negarnos a mi propio yo, a mis pensamientos, a lo que yo creo, a lo que yo entiendo, y que nos podamos sujetar, alinear, sostener a lo que se me entregó. Que podamos honrar la palabra cuando me siento a la mesa, que podamos honrar la palabra de Dios, que podamos estar alineados, ¿no? Con esa visión clara, porque dice la palabra que si la raíz es santa, la masa restante lo será. Pero para que la masa restante sea santa, también depende de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay muchas cosas para ver ahí, pero vamos a ir a Romanos 8:5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, ¿no? Lo que le pasó a Pedro, ¿no? Un discípulo que seguía, que parecía que todo iba muy bien, que supuestamente había tomado su cruz para seguir, pero en ese momento no estaba alineado, no percibía lo que el Señor iba a hacer, no percibía la necesidad en ese momento que había, lo que había que hacer, lo que tenía que acontecer, no lo percibió, ¿no? Entonces, son tiempos claves donde nosotros tenemos que aprender a percibir lo espiritual, a percibirlo, y también lo que es de la carne, lo que es del natural, para poder apartar, ¿no? Dice que, porque los pensamientos son de la carne, que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Entonces, a Pedro ahí le faltó espíritu, ¿no? Le faltó discernimiento, le faltó ese sentir en el espíritu para poder entender lo que se iba a manifestar, ¿no? Hay cosas en las que el Señor pone en nuestra vida, esos tiempos kairos, esos momentos donde tenemos que aprender a introducirnos, pero perdemos, ¿no? Porque no hemos entendido, porque no hemos estado atentos o alerta, ¿no? Donde hemos estado dormidos, donde hemos estado desfallecidos. Por eso es tiempo de que tengamos ese sentir, ¿no? Dice en Romanos 15:5, el espíritu, ¿no? Las cosas del espíritu serán importantes que habiten en ese ejercicio. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. ¿Según quién? Según Cristo, ¿no? Entonces, dice que tenemos que tener un mismo sentir. Subráyeme ese un mismo sentir. No dice dos, no dice tres, dice un mismo sentir, ¿no? Que podamos tener el mismo sentir como cuerpo, que tengamos ese mismo sentir que tuvo Cristo en ese momento que le era necesario ir a Jerusalén, ¿no? Que podamos tener ese sentir de el cuerpo de Cristo, que podamos tener ese sentir en esta casa en la que el Señor nos ha puesto, o donde quiera que
tú estés del otro lado, en tu casa y donde el Señor te ha puesto, que puedas tener ese mismo sentir, porque es necesario que nosotros podamos tener ese sentir, ¿no? Donde son dos, no son tres, es uno. Y no es el nuestro, no es el de los ministerios, no es el de la pastora, sino el sentir que el Señor ha puesto en nuestra paternidad. Entonces, que podamos salir de la condición humana será importante para poder habitar en la espiritual, ¿no? Que podamos percibir lo espiritual, ¿no? Que podamos percibir lo que verdaderamente viene de parte del Señor, que lo podamos percibir. Decía Pablo, el apóstol Pablo, ser imitadores de mí, como yo de Cristo, ¿no? Que nosotros podamos imitar no su figura, sino lo que tiene en el espíritu, que tengamos esa capacidad de que aquello que dice en la Escritura, en lo que decía en Filipenses, ¿no? De aquello que no sintamos, que el Señor nos lo pueda revelar. Dice en la Escritura, en 1 Corintios 13:11, ¿no? Es una condición o una calidad cuando vamos a adquirir, pero si nosotros la disponemos, ¿no? Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces, ahora que si somos grandes, si hemos alcanzado una perfección, súbalo un poquito, dice que hay que manifestar estas cosas, ¿no? Hablar como adultos, pensar como adultos, juzgar como adultos y andar, ¿no? Habitar, ¿no? En ese espíritu. Porque la palabra a mayor velocidad vamos recibiendo de la palabra, mayor demanda tenemos, a mayor medida, porque vamos siendo medidos, hay una sola medida. Y hay que aprender a desarrollar esa habilidad, ¿no? Por eso decimos de que, como dice la Escritura, no lo digo yo, ni lo dice la Escritura, que tal es el pensamiento del hombre, tal es él, ¿no? Así como hablamos, vamos a manifestar si somos niños, si hemos madurado, si somos adultos, si andamos en la condición espirituales o no, ¿no? Si es así, el Señor nos revelará. Dice en 2 Corintios 13:11, dice que cuando... no sale. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos y consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Dice que el Dios de paz y de amor estará con vosotros, ¿no? Pero el sentir, ¿no? Nos vuelve a mencionar aquí, sed del mismo sentir. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, pero vuelve a hablar de ese mismo sentir. Sed del mismo sentir, sed de ese mismo ejercicio que lo podamos manifestar. El de como cuerpo, ¿no? No lo que yo pueda entender. ¿Sabe de qué? Yo me quedaba meditando, ¿no? En lo que nos hablaba la pastora el domingo y nos decía de que a veces nosotros nos limitamos, ¿no? Decimos, bueno, yo hasta aquí puedo dar, o yo no creo que llegue a alcanzar a un ministerio, ¿no? Pero a veces esas limitaciones, eso lo creemos nosotros, ¿no? Teniendo ese pensamiento natural, teniendo ese pensamiento de niños, ¿no? Entonces es importante que nosotros nos dejemos guiar, ¿no? Por el Espíritu Santo, que nos dejemos enseñar, ¿no? Que podamos tener ese sentir, que lo podamos desarrollar para poder andar en esa perfección, ¿no? Andar en ese mismo sentir, en ese ejercicio de la mente. Dice en Proverbios 11:12,
Dice que en este caso lo vemos, ese sentir, hablando con el entendimiento. Dice que el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Pero nos quedamos con la parte de arriba. Dice que el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Sabemos que nuestro prójimo es aquel que sana nuestra herida, es aquel que da la vida por mí, es nuestro pastor, es nuestra paternidad, es el que nos lleva a la condición en que podamos tener ese sentir de parte de Dios, ¿no? En el que podamos alinearnos, ¿no? Es el que nos lleva, ¿no? Y nos restaura a que nosotros podamos tener esa capacidad, ¿no? de entendimiento. Dice que por eso que el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Sabe de que ese menosprecia tiene que ver con el que nosotros amemos menos también. Ese amar menos al prójimo, en un principio dijimos de que en la palabra, en el original, de ese sentir hablaba de una honra, ¿no? Y sobre todo una honra de valorar al otro. Cuando nosotros menospreciamos, ¿no? Al prójimo, aquel que me entrega esa palabra, aquel que me ha sanado las heridas, ¿no? Hay una falta de entendimiento, hay una falta de ese sentir. Es por eso que hay cosas que no las percibimos, las vemos incorrectas a nuestro parecer, y tenemos que recuperar ese sentir, ¿no? Ese ejercicio de mente. Sabe de que uno de los tantos que vemos en la Biblia que menospreció, uno de ellos tenemos a Esaú. En Génesis 25:34, miren lo que provoca esa falta de entendimiento. Dice en Génesis 25:34 que entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura, ¿no? Entonces, teniendo un pensamiento natural, un pensamiento terrenal, como lo hemos estado mirando, ¿no? Esa falta de entendimiento, el despreciar la primogenitura. ¿Sabe qué? Esaú lo que dijo, bueno, total, ¿para qué quiero la primogenitura si igual me voy a morir? Dijo. Entonces, el que nosotros podamos salir de esa condición de hombres, de esa comodidad, ¿no? En la que nos podemos encontrar, o de conformismo, donde creemos que hasta ahí llegamos, no hay más, ¿no? Nos quedamos en los rudimentos, o creemos que ya hemos alcanzado la perfección, pero hay más para sobreabundar, hay más para alcanzar, hay más para abundar. Por eso tendremos que tener y persistir en ese sentir, en ese ejercicio de mente, porque si no estaremos cayendo en la condición de menosprecio, menospreciando a aquel que me restauró, aquel que me está llevando a esa primogenitura, a alcanzar el todo de Dios, ¿no? Alcanzar esa perfección. Que nosotros no podamos perder el entendimiento, porque podemos perder la primogenitura, así como le pasó a Esaú, andar en esa condición humana, ¿no? Andar en el pensamiento donde nosotros nos conformemos. En el reino de Dios no nos podemos conformar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos administradores de lo que el Señor nos va entregando. Somos administradores de esta casa, del cuerpo de Cristo. Tenemos algo que cumplir. Tenemos un llamamiento en el cual nosotros hemos sido llamados no para cosas malas, sino para buenas obras. Hemos sido llamados para dar lo mejor de nosotros, para dar y alcanzar lo que el Señor predestinó, ¿no? Desde el principio, desde los orígenes, que podamos entender el por qué y el para qué, ¿no? Que podamos entender que nosotros somos el canal, somos el medio para poder alcanzar a otros, ¿no? Pero para eso tenemos que tener el sentir de Cristo, para eso tendremos que manifestar un entendimiento alineado a las razones de Dios. Para eso tendremos que
estar sobre todo dándole la honra, ¿no?, a la palabra que se me entrega a través de un padre. No podemos nosotros caer en esa condición del menosprecio, ¿no?, de menospreciar lo que el Señor me ha entregado. Si me entregó una parte, pero el Señor me quiere entregar más, vamos a por más y tendremos que aceptar, ¿no?, ese desafío que el Señor nos pone. Pero para ello necesitamos ese sentir, ese ejercicio de la mente. Hago mucha énfasis porque sabe de que el Señor tenía planes, ¿no?, con muchas personas de las que vemos en las Escrituras. Yo leyendo las Escrituras, alrededor de lo que voy leyendo, se va viendo cuánta cantidad de cosas quería hacer el Señor con diferentes hombres en la Biblia, ¿no? Y una de las que vemos y tenemos muy visto, ¿no?, muy conocidos, es el plan que el Señor quería a través de Adán y de Eva, ¿no?, donde lo abortaron. Pero lo que el Señor quería hacer era maravilloso, ¿no? Y con diferentes hombres de la Biblia podemos ver que lo que el Señor quería hacer era maravilloso. Pero también hoy lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros también es grande, es glorioso, pero necesitamos disponernos, ¿no?, para poder andar en el Espíritu, ¿no?, para poder ser varones, para poder manifestar ese carácter, ¿no?, de poder tener ese sentir, ¿no?, por nuestra casa, de poder tener esa valentía, de poder decir, yo voy, ¿no?, con el cuerpo de Cristo, yo voy con ese sentir, yo quiero pertenecer, ¿no?, no quiero un poquito, yo lo quiero todo, ¿no?, que podamos tener esa condición, ese carácter, porque vamos a ser, somos, mejor dicho, hombres y mujeres de gobierno. El Señor nos ha levantado, nos ha traído con un propósito y es para gobernar, ¿no?, para gobernar a través de esa medida que se me ha entregado. ¿Sabe de que podemos ver que uno de los que tuvieron ese carácter, ¿no?, esa formación de poder decir, dame ese entendimiento, ¿no?, dame esa sabiduría, fue Salomón. Dice que Salomón, él estaba preparado, ¿no?, o dispuesto, tenía algo que cumplir, y una de las cosas era que tenía que gobernar un pueblo, tenía que gobernar. Y lo que pidió, él dice que él pidió sabiduría, dice, para entrar y salir, ¿no?, y pidió entendimiento. Entonces es fundamental que nosotros también tengamos esa capacidad, ¿no?, porque no solo está en que nosotros recibamos, pero eso tiene que llevar el sentir de Dios. Podrá haber mucho aquí, pero es fundamental que esté el sentir de Dios, que sea alineado con el de nuestra paternidad, que sea alineado con el cuerpo de Cristo, ¿no?, esa unidad, manifestar siempre esa unidad. Dice en Filipenses 2:2, hablando de esta unidad, ¿no?, donde nosotros tendremos que poder vivir, ¿no? ¿Y sabe cuál es la condición? Dice unánimes, ¿no? Completad mi gozo, decía Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, ¿no? Unánimes, sintiendo una misma cosa. Subráyeme, teniendo el mismo amor. ¿Sabe de que nosotros tengamos ese mismo amor? No nos habla de un sentimiento natural, no nos habla de que, ay, queridos míos, ¿no? Sino ese teniendo, dice, porque mire que lo dicen 2 veces, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, sintiendo una misma cosa, ¿no? Pero dice que teniendo el mismo amor. Sabe de que ese amor del cual el apóstol nos está hablando ahí es ese amor de cuando nos habla de una revelación, ¿no? Nos habla de que podamos tener esa misma medida, ese amor, ¿no? Cuando el Señor dio a su Hijo, dice que Él dio, de tal manera amó Dios al mundo, dice, que entregó a su Hijo, ¿no? Entonces, una de las máximas expresiones que podemos ver, ¿no?, en las Escrituras es a través de manifestar ese amor, ¿no?, de dar aquello que se me entregó, ¿no? Pero para poder darlo, tengo que estar en una posición de gobierno, tengo que poder estar en ese mismo sentir, en esa misma calidad o esa misma espíritu, ¿no? Tenemos que manifestar.
Por eso es importante que nosotros podamos pedir primeramente sabiduría y entendimiento para poder tener el sentir correcto, para poder tener el mismo amor de que nos hablaba el apóstol, para poder completar la obra o para lo que hemos sido llamados. Aquí tenemos que manifestar. Cuando el Señor entregó, dice que Él dio, ¿no? Cuando un padre dice que cuando un padre va a su hijo, darlo, ¿no? Entonces, no es una condición o una calidad fácil, ¿no? Sino que tendremos que aprender a tomar esas posiciones. Un padre cuando da el consejo al hijo, ¿no? Exhorta, da el consejo, y cuando viene ese amor, es una forma de manifestar ese amor, ese mismo sentir unánimes. Dice en Filipenses 2:5, dice que haya pues en vosotros este sentir, y vuelve a repetir, ¿no? Hay en vosotros este mismo ejercicio de mente, hay en vosotros esta honra, este sacrificio de poder sostener la palabra, de llevarla tal cual se me entregó. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, ¿no? Glorioso el que nosotros podamos manifestar ese sentir, no el nuestro, ¿no? Sino que el sentir que tuvo Cristo, donde Él vino a la tierra, dice, y se humilló, y donde lo dio todo, donde Él podría haber hecho de otra manera, pero lo hizo como Dios se lo tenía planeado, ¿no? Lea, súbame, póngame el 4, dice que no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, ¿no? Entonces es fundamental que nosotros manifestemos esa unidad para que teniendo el mismo amor, como decía en Filipenses 2:2, manifestando ese amor, ¿no? La revelación, esa medida, que nosotros podamos sobreabundar según esa medida que el Señor nos ha ido entregando, nosotros pudiendo velar no por lo nuestro, sino velando por el cuerpo de Cristo, velando por aquellos que todavía no tienen el entendimiento, pero que nosotros somos el canal, somos la bendición para poder llegar a otros, poder manifestar ese sentimiento, pero no del alma, sino del espíritu. Para terminar, volvamos a Filipenses 3:15. De donde partíamos, ¿no? Dice que prosigo a la meta, dice, póngase de arriba, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, amén. ¿Cuántos podemos declarar esa perfección en esta noche? Amén. Que declaremos de que habitamos en esa perfección, porque eso quiere decir que somos esa congregación, ¿no? Esa congregación de los justos hechos perfectos, ¿no? Alcanzando esa condición. Esto mismo dice, sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Amén. Que el Señor nos pueda revelar, ¿no? en esta noche ese sentir, ¿no? De parte de Dios, que sea el de Cristo, donde Él dio su vida, donde Él se dio en completo, para que nosotros también con ese mismo sentir que tuvo el apóstol Pablo, ese mismo sentir que tuvieron muchos hombres, ¿no? En la Biblia, que nosotros también podamos tener ese sentir, para que no perdamos el origen, para que no perdamos cuál es el propósito de estar en esta tierra, para que podamos llevar a otros a poder tener ese ejercicio de mente, ¿no? Para que nuestros sentidos no sean extraviados. Por eso queremos tener ese sentir, Señor, en esta noche, Señor. Te agradecemos, te honramos, Señor. Queremos sostener, Padre, tu palabra, lo que nos has entregado hasta ahora, Señor, pero también lo que viene, Señor, porque sabemos que es grande, porque es glorioso, Señor.
y queremos portar, Señor, ese sentir. No queremos perder, Señor, ese ejercicio, porque si perdemos ese ejercicio estaremos muertos, Señor. Y queremos vida, largura de días, Señor. Queremos manifestar lo eterno, Señor. Y queremos tener ese sentir, como decía el apóstol Pablo, Señor, ese sentir, Señor. Porque no queremos perder la dirección, Señor. No queremos perder el origen, Señor. No queremos perder esa dirección, Señor. Queremos estar alineados por lo que tú has dicho, Señor. Que tus dichos sean los dichos de nuestra boca, Señor. Para que no se encienda fuego extraño, Señor. Para que se encienda el fuego tuyo, Señor. Para que andemos en el Espíritu, Señor. Que seamos hombres y mujeres espirituales, Señor. Que no perdamos el tiempo, Señor. Sino que seamos administradores de Él, Señor. Para que podamos ver tu gloria, Señor. Para que podamos ver lo mejor. Y para que podamos ver en otros, Señor, aquello que está mal, Señor. Y para poderlo corregir, Señor. No a nuestra medida, Señor, sino a la tuya, Señor. Para que podamos saber ejecutar, Señor, lo que tú tienes, Señor, para cada uno, Señor, y en unidad también, Señor. Queremos manifestar, Señor, el completo tuyo, Señor, esa perfección, Señor. Que hagamos equidad, Señor, conforme a tu palabra, Señor, conforme a tu medida, Señor. Queremos ser medidos. Y Señor, queremos que examines, Señor, lo más profundo de nuestro interior, de nuestro espíritu, Señor, aún de aquello de lo que no conocemos, Señor, pero que tú sí conoces, Señor. Aún de aquello, Señor, que todavía no lo hemos vivido, Señor, pero que estemos preparados, Señor, que estemos adiestrados, Señor, y que podamos pelear no solo por lo nuestro, Señor, sino que podamos pelear por el todo, Señor, por el cuerpo, Señor, que velemos por los otros, Señor, que podamos tener esa capacidad, Señor, porque saber pedir no lo sabemos, Señor, pero queremos aprender, Señor, a pedir, Señor, como es debido, Señor, que aprendamos, Señor, a comprender, Señor, en completo, Señor, para velar por los otros, Señor, para velar por aquellos que no entienden, Señor, pero que entenderán, Señor, porque tú vas a poner esa medida, Señor, a través de nosotros, Señor, para que podamos mostrar, Señor, verdaderamente esa perfección, que la podamos reflejar, Señor, que andemos en el Espíritu, Señor. Queremos ese sentir, Señor, de que no nos conformemos, Señor, de que no tengamos un concepto ni bajo ni alto, Señor, sino que sea el correcto, Señor, el tuyo, Padre. Te agradecemos, Señor, te honramos en esta noche, Señor, te bendecimos, Señor, bendecimos tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Padre.